Es una visita que genera polémica desde su mismo anuncio. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, llega este viernes a Groenlandia tras reiteradas amenazas del gobierno de Donald Trump de anexionarse la isla, un territorio autónomo de Dinamarca con aspiraciones independentistas. Acompañado de su esposa y del asesor de seguridad del gobierno de Trump, Mike Waltz, Vance visita la base militar estadounidense de Pituffik, en el norte de Groenlandia. La delegación estadounidense tenía previsto en un primer momento acudir también a la capital groenlandesa, Nuuk, a la que hacía días habían llegado aviones militares de Estados Unidos con autos blindados para preparar la visita. Pero tanto el gobierno autónomo de la isla como las autoridades danesas protestaron al no haber invitación oficial para Vance y su delegación, que finalmente decidieron cambiar su agenda. La visita de Vance no solo ha estado precedida por polémicas y amenazas anexionistas, sino también por declaraciones cruzadas entre Washington y Copenhague, las capitales de dos países aliados, al menos sobre el papel. Escuchemos las recientes palabras de Trump sobre Groenlandia y la correspondiente respuesta del ministro de Defensa danés. Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional e internacional, así que llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Necesitamos a Groenlandia. Creo que las declaraciones fueron demasiado lejos, tanto en lo que se refiere a la política interna de Groenlandia como a la falta de respeto al hecho de que es la población groenlandesa la que debe determinar el futuro de Groenlandia. Amenazas anexionistas de Washington y declaraciones cruzadas con Dinamarca y también con Groenlandia. Conectamos ahora con nuestro colega José Díaz Briseño en Washington y con el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y analista en temas de seguridad y defensa, Jesús Núñez Villaverde, quien está en Pontevedra y Galicia, España. Queremos hablar con ellos dos sobre este asunto. Buenos días para ustedes. Hola, buenos días. José, arrancamos contigo. Hemos visto cambios en los planes originales para la visita de Vance a Groenlandia. ¿Cuál es la razón oficial de este giro en la agenda del vicepresidente de Estados Unidos? Sí, en principio lo más interesante del tema es que la esposa del vicepresidente J.D. Vance, Usha Vance, había programado una visita a lo que es considerado uno de los eventos más simbólicos del territorio de Groenlandia, específicamente la carrera de trineos jaladas por perros en la zona de Sisimiut, y es ahí donde la visita de Usha Vance no era vista de una manera no se había dado básicamente la bienvenida. De acuerdo con los organizadores de la carrera, la esposa del vicepresidente estadounidense habría visitado como espectadora la carrera, pero había reportes ya en la prensa local que incluso los asistentes estaban planeando protestas como darle la espalda, y esto obviamente fue una de las razones que se calibró por parte de Washington para eliminar esa parte de la visita que había sido tan polémica. Originalmente el viaje fue una invitación hecha por un exmiembro de la administración Trump que vive en Nuuk, la capital de Groenlandia, y que cree que un acercamiento todavía más fuerte entre Estados Unidos y ese territorio es deseable, y sin embargo pues las reacciones terminaron por hacer más corta esta visita, una cosa que se veía como insulto al orgullo local de los habitantes de dicho territorio, y ahora básicamente solo irán a la base que tú hablabas de Pituffik, en el norte de Groenlandia, donde únicamente serán recibidos por los miembros de la base aérea que están ahí y los contratistas. Hay que decir, básicamente Estados Unidos, de acuerdo con el acuerdo de defensa que tiene con Groenlandia, puede acudir a visitar cualquier parte del territorio solo notificando, pero esto sin duda fue un cruce de señales, y ahora han tenido que reducir esto. Un cambio en la agenda que puede ser interpretado, por tanto, como una especie de marcha atrás o paso atrás en esas intenciones anexionistas, pero lo cierto es que Trump no rebaja el tono, ya lo hemos escuchado en las declaraciones, así que la pregunta para ti, Jesús, es ¿cuán probable es que Estados Unidos apueste por la vía militar para anexionarse esta isla y qué alternativas tiene Trump si finalmente no apuesta por la vía militar?
Bueno, basta con escuchar al propio presidente de Estados Unidos para entender que está empeñado en conseguir el control completo de toda Groenlandia. Él mismo ha dicho en alguna ocasión que no descarta el uso de la vía militar, aunque evidentemente es la más improbable ahora mismo. Básicamente porque Estados Unidos tiene otros instrumentos con los que poder hacer sentir su presión a cualquiera y desde luego más aún a Groenlandia, apenas habitada por unas 60.000 personas en un territorio de 2,1 millones de kilómetros cuadrados. Yo entiendo que ahora mismo esa idea que ha transmitido Donald Trump de que el objetivo del viaje era convencer a los groenlandeses de la conveniencia de quedarse dependiendo de Estados Unidos y no de Dinamarca, aprovechando también que hay dinámicas independentistas en la isla, aunque de momento no son ni mucho menos mayoritarias, va a utilizar alguna otra palanca y la fundamental, la que creo que es más probable, es, dicho abiertamente, comprar la voluntad de los groenlandeses. Estamos hablando de la capacidad económica que tiene Estados Unidos para ir convenciendo a esa población de que van a estar mejor en el marco de Estados Unidos que en el de Dinamarca. Una Dinamarca que también hay que recordar que hasta ahora no ha tratado suficientemente bien a la población local y por lo tanto eso ha alimentado en buena medida fracturas entre Copenhague y Nuuk y por otro lado, por lo tanto, todo eso da espacio a Estados Unidos para poder alimentar esa sensación de incomodidad trabajando, como digo, fundamentalmente a través de vías económicas. Pero insisto, sin descartar en ningún caso la vía militar. La política como una extensión del negocio o la política como el negocio mismo, podríamos decir, por tanto. José, sabemos cuál es la posición de Trump, sin embargo me gustaría preguntarte cuál es la posición dominante en la opinión pública estadounidense respecto a esas pretensiones abiertamente anexionistas de la administración estadounidense. Sí, cuando el presidente Donald Trump el día 20 de enero pronunció su discurso de toma de protesta en el Capitolio, en el que mencionó la necesidad de Estados Unidos de anexar o hacerse pues todavía más cercano a Groenlandia, era visto como algo exótico y sin embargo pasando las semanas y ahora ya a casi 2 meses más de 2 meses de haber llegado a la Casa Blanca, se ve algo como una forma de esta diplomacia transaccional y pues con mucho más realismo que básicamente Trump está inyectando en la política estadounidense y en la diplomacia, intentando convencer a los estadounidenses de que es necesaria una posición agresiva para hacerse de ese territorio. Sin embargo, solo 19%, de acuerdo con una encuesta de YouGov, están básicamente, 19% de los estadounidenses están convencidos de anexar ese territorio. La mayor parte de los estadounidenses no apoya una anexión y solo pues esta posición de anexión es popular entre una minoría dentro de los votantes republicanos aquí. Es decir, Trump todavía tendría mucho camino para recorrer para convencer a la población estadounidense que es necesario. Además, hay que decir, esto choca directamente con las propias palabras de Trump durante la campaña, que en principio habían sido mucho más aislacionistas, de no buscar conflictos en el extranjero y sin duda una anexión formal de una manera más agresiva del territorio de Groenlandia y en contra de tales propuestas de campaña. Cómo conciliar ambas cosas es lo difícil para una administración Trump que hasta el momento está haciendo gestos, en principio, provocaciones retóricas. Por lo tanto, vemos que hay una minoría que apoya esta pretensión expansionista o intentar anexionar este territorio. Hemos visto que Vance va a limitar su visita a la base militar de Pituffik. Me gustaría preguntarte, José, ¿cuál es la historia de esta base militar estadounidense en Groenlandia? ¿Desde cuándo y por qué tiene presencia militar estadounidense en esa isla? Sí, la presencia militar estadounidense deriva de un acuerdo de principio de la década de 1950, justo al tiempo de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos firmó con Dinamarca la posibilidad de construir bases militares alrededor de la isla de Groenlandia. Hasta entonces, justamente en esa localización donde en estos momentos está la base, le llaman aquí a Estados Unidos Base Espacial Pituffik, se construyó una base aérea que en ese momento
se conocía como la base aérea Thule, y para ello se tuvo que remover a una pequeña aldea de menos de 200 habitantes y que tuvieron que ser relocalizados a una localidad al norte, unos 80 kilómetros. Eso provocó una cierta inconformidad por parte de los habitantes locales, que desde entonces tuvieron pues básicamente un reclamo directo a Copenhague por la manera en la que se decidió transferir ese control. Estados Unidos, en principio, de acuerdo con este acuerdo militar, puede moverse alrededor del territorio únicamente notificando a Nuuk y a Copenhague. Esto obviamente deja mucha libertad a Estados Unidos para moverse alrededor de la isla. Es importante también decir que durante las décadas en que Estados Unidos ha estado presente en esa base, pues se han cometido distintos casos de accidentes y polémicas, específicamente el choque que terminó en una contaminación de plutonio de un bombardero estadounidense ha sido pues calificado como un gran desastre nuclear, y todo esto ha generado pues dudas y polémicas alrededor de por qué Estados Unidos tiene esa base en esa zona de Groenlandia. Sin embargo, hay que decir, esta solo es una de las múltiples bases que tiene Estados Unidos en territorios alrededor del mundo. Jesús, la base de Pituffik es considerada una pieza esencial en la infraestructura de defensa de Estados Unidos. ¿Nos podrías explicar por qué esto es así? Sí, bueno, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, tal como se estaba señalando ahora mismo, porque evidentemente ya no estamos en el contexto de la Guerra Fría, pero en cualquier caso su papel se concentra básicamente en dos puntos. Por un lado, en esa base del Pituffik hay sistemas de alerta temprana que sirven básicamente para hacer frente al hipotético lanzamiento de misiles intercontinentales, obviamente nucleares, por parte de Rusia siguiendo la ruta polar. Hay que recordar, Moscú está a unos 4.600 kilómetros de Groenlandia. Por lo tanto, les sirven estos sistemas de radar para poder detectar un lanzamiento y de ese modo activar el escudo antimisiles para poder neutralizar los efectos que pudiera tener sobre el territorio continental estadounidense. Y también hay un segundo elemento a considerar que tiene que ver básicamente con el control de la constelación de satélites con las que Estados Unidos cuenta y que le sirve cada vez más, evidentemente, para poder saber lo que ocurre en el resto del mundo y para poder también enviar a través de esos satélites comunicaciones a ese gran número de bases que tiene a lo largo del planeta. Por lo tanto, esas son las dos funciones que sigue teniendo hoy básicamente desde el punto de vista estrictamente militar. A eso se une evidentemente que su presencia en Groenlandia le permite o aspira, sueña mejor dicho, con que le permita el poder en algún momento controlar también el tráfico marítimo que se pueda producir en el contexto de un cambio climático que está abriendo rutas marítimas que hasta hace poco eran impensables. Vemos, por tanto, que Pituffik puede ser considerado como una especie de reliquia de la Guerra Fría que vuelve a cobrar importancia en esta tensión geoestratégica en la que estamos viviendo actualmente. José, Vance va acompañado no solamente por su esposa y por asesores de seguridad, sino también por el secretario de Energía del gobierno de Trump, por Chris Wright. La pregunta ¿es este un mensaje directo del interés estadounidense por los recursos naturales de Groenlandia, que sabemos que son fundamentalmente las reservas de petróleo y las tierras raras fundamentales para un montón de desarrollos tecnológicos? Sí, sin duda, el señor Wright es un ex ejecutivo de la industria energética estadounidense, y el envío en esta delegación a la base de Pituffik pues envía una señal clara de lo que está buscando la administración Trump alrededor de este territorio, al menos en estos coqueteos para poder tener más presencia. Hay que decir que, de acuerdo con un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos, en Groenlandia hay miles de millones de barriles de petróleo bajo su capa, también billones, así le llaman, trillions en inglés, de espacios de gas natural, así como ya bien se decía, tierras raras que hasta el momento Estados Unidos obtiene principalmente de China, y es algo que la administración Trump está buscando separarse, y es por eso que ha justamente alzado esta petición alrededor del
mundo, lo hemos visto en Ucrania, lo hemos visto con Canadá. Este es un tema que para la administración Trump es clave para generar una independencia de China, y hay que decir, sin embargo, en estos momentos las compañías energéticas que tienen presencia en Groenlandia son sobre todo canadienses, australianas e inglesas, y esto obviamente también despierta una sensación dentro de la administración Trump que ellos pudieran pues insertar a las compañías energéticas estadounidenses para que laboren más de cerca en ese territorio. Es por eso que la presencia del secretario Wright pues no esconde las pretensiones de lo que quiere la administración Trump. Este interés de Estados Unidos por Groenlandia está generando ecos en otros centros de poder global. Por ejemplo, Vladimir Putin, el presidente ruso, asegura que los planes de anexión de Trump sobre Groenlandia son serios, literalmente, y que esta cuestión no tiene nada que ver con los intereses de Rusia. De esta manera, Moscú se aparta de alguna manera de este conflicto. Jesús, ¿podría ser Moscú el gran ganador de estos disensos que se están dando en el Atlántico Norte, región que no en vano da el nombre a la alianza militar de la OTAN que lidera Estados Unidos? Bueno, entiendo que Vladimir Putin sueña con ser reconocido como un interlocutor válido a escala planetaria en el mismo nivel en el que se encuentra ahora mismo tanto China como el propio Estados Unidos, y evidentemente contando con la simpatía que está mostrando ahora mismo la administración de Donald Trump, pues puede que ese sueño se convierta en realidad. En cualquier caso, ya digo, Rusia tiene también muchos problemas internos, hablamos del país más grande del mundo, y no parece claro que Rusia vaya a colocarse, desde luego, como el ganador neto de lo que ocurra hoy a escala planetaria, puesto que, como digo, lo que, desde mi punto de vista, define el escenario principal hoy a nivel internacional es la confrontación entre Estados Unidos, intentando mantener su hegemonía, y China aspirando a sustituir a Estados Unidos en ese puesto. Rusia cuenta con menos instrumentos, a fin de cuentas, para poder jugar al gran juego de esa hegemonía planetaria. Rusia apenas tiene petróleo y gas por un lado y armas por otro lado. En el comercio de armas está perdiendo puestos también, mientras que Estados Unidos y China tienen muchísimos más instrumentos con los que competir en lo que podríamos llamar en esa primera división mundial. En cualquier caso, en relación con Groenlandia, lo que estamos viendo es cómo tanto hablamos de imperialismo cuando nos referimos a Putin, evidentemente a Xi Jinping también en China, pensando en Taiwán, pues bien, hay que hablar también de un Estados Unidos con un planteamiento imperialista cuando nos referimos a Panamá o cuando nos referimos a Groenlandia. Eso es quizá lo novedoso, como antes se señalaba, de un Trump que parecía que tendía hacia el aislacionismo. Vemos claramente un Donald Trump con vocación imperialista. Imperialismos combatientes. Me gustaría cerrar este análisis con una última pregunta. Otra de las razones de Trump por su insistencia por Groenlandia parece ser el control del tráfico a través del Ártico, una ruta comercial que está ganando importancia por el calentamiento global, porque se pierde hielo en esa región y es más fácil de navegar. Jesús, ya lo comentabas tú antes. Empezamos contigo, Jesús. ¿Qué posición de ventaja le podría dar a Estados Unidos una eventual anexión, por ejemplo, frente a China, la segunda economía del planeta, con aspiración de ser la primera potencia, la nueva potencia hegemónica, y que tiene grandes intereses comerciales en todo el planeta? Claro, en ese contexto general de la crisis climática en la que ya estamos metidos, está claro que se van abriendo posibilidades para desarrollar rutas marítimas que, planteadas desde Europa, por ejemplo, llevan a un ahorro de tiempo y, por lo tanto, de costes cuando tratan de llegar hasta los mercados asiáticos, con China en primer lugar. ¿Quién es el principal beneficiario de esa ruta? Evidentemente Rusia, ahí no basta con ver el mapa. Si pensamos en la otra gran ruta posible, que tiene que ver también por el círculo polar ártico y tiene que ver con China, por un lado, hay que entender que Canadá es quien está mejor situado, puesto que gran parte de esa ruta transcurre por zonas bajo control de Canadá. Por lo tanto, para Estados Unidos, todo eso
implica una mala posición, ya digo, desde el punto de vista geopolítico con respecto a esas rutas marítimas. De ahí el intento de Estados Unidos de tener no solamente colaboración con Canadá, como ha tenido hasta ahora, no olvidemos que Canadá es un aliado de Estados Unidos en el marco de la OTAN, sino tener un control directo, intentando que tanto buques chinos como rusos no puedan utilizar esas rutas, o que si lo hacen sea bajo las reglas de juego que pueda establecer Washington. De ahí ese interés claro por controlar Groenlandia, porque colocaría a Estados Unidos en primera línea frente a todas esas rutas marítimas que podrían atravesar, como digo, o mejor dicho, ir a lo largo del Círculo Polar Ártico para llegar hasta China, o para cambiar del Pacífico al Atlántico. José, ¿cuál es la narrativa oficial al respecto de ese control de la ruta marítima del Ártico en Washington? Sí, Estados Unidos ve como algo estratégico el potencial conflicto que pudiera haber alrededor del Ártico y su potencial control de estas rutas, y sin embargo, más allá de lo que está ocurriendo alrededor de Groenlandia, esto no ocurre en el vacío, porque muchas de las posibilidades que Estados Unidos tiene realmente para controlar dichas rutas pues dependen, como ya bien explicaba Jesús, de distintos actores que están presentes. Por un lado, sus aliados en la OTAN, con los que en estos momentos, tanto con Canadá como con la propia Dinamarca y el resto de la alianza, tiene relaciones tensas, y además también por las tensiones comerciales que está desatando Trump alrededor del mundo frente a China, además de múltiples otros frentes que tiene abierto la administración de Trump y que no tiene garantizada básicamente un dominio hasta el momento. Todo esto en medio de una crisis del gobierno estadounidense, donde se ven recortes fuertes, incluso a la capacidad del Pentágono para actuar en distintos frentes. Toda esta combinación de elementos hace difícil pensar que Estados Unidos tiene una mano limpia y fácil para adquirir esas rutas que van cambiando a partir del cambio climático hacia pasajes navegables. Amenazas anexionistas de Estados Unidos respecto a Groenlandia y tensión dentro de la OTAN y entre aliados de la Alianza del Atlántico Norte, al menos sobre el papel. Hemos hablado sobre todo esto con nuestro colega José Díaz Briseño en Washington y con el analista en temas de seguridad y defensa, Jesús Núñez Villaverde, que está en Galicia, España. Les agradezco sus informaciones y sus análisis, y seguro que tendremos futuras ocasiones para seguir conversando al respecto. Un placer, hasta la próxima. Muchas gracias.